Pues anoche, como eso de las 9 de la noche, mi hija me estaba pidiendo que yo le leyera un cuento. Y los que me conocen saben que luego de las 8 de la noche, este señor cierra operaciones, nos sirve para mucho. Y mucho más un sábado, dado que el domingo es que yo tengo la responsabilidad más fuerte de toda la semana como pastor. Increíblemente, no sé cómo, tendría que ser la gracia de Dios, no fui grosero con ella. Y le hice un cuento inventado ahí en el momento, con las más mínimas ganas posibles. Y ella no se convenció mucho de mi intento y me dijo que eso no valió, que eso no valía. Así que le dije, pues, le dije que ya era tarde, que mañana me tenía que levantar temprano, que hoy me tenía que levantar temprano y ella me dijo que está bien, que mañana, que hoy le hiciera el cuento, así que tengo una deuda con Miralix hoy, tengo que hacerle un cuento bien hecho. Y se fue a su cuarto contenta y se durmió. Right, Lulu? I owe you a story today? Yep. Pues esta semana, estudiando y meditando en este pasaje en el libro de Apocalipsis, me di cuenta de eso. Que Apocalipsis es como cuando un papá le lee un libro de cuentos a su hijo antes de acostarse a dormir. Para que pueda dormir tranquilo y asegurado de que a pesar de lo que pasó en el día, la dificultad que pudo pasar en el día, su papá está en control, su papá cuida de su hijo y todo va a estar en control, todo va a estar bien. No es un libro de detalles. Es un libro de verdades. No es para asustarnos, como suele asustar a muchos, es para calmarnos. Por ejemplo, este libro que está aquí, así de grueso como usted lo ve, es un libro de teología sistemática. Usted lo abre y usted quiere aprender acerca de una doctrina de la Biblia y se la enseña sistemáticamente. Todo lo que la Biblia enseña acerca de esa doctrina, de esa verdad, desde Génesis a Apocalipsis, y se la pone de una manera sistemática y fácil de entender. Por ejemplo, la doctrina del fin de los tiempos. Al final, está al final del libro, usted puede ver ahí y le dice sistemáticamente eso. El libro de Apocalipsis no es esto. El libro de Apocalipsis, y muchos tratan el libro de Apocalipsis como si fuera esto. Pero el libro de Apocalipsis no es eso. El libro de Apocalipsis es más como un libro de cuentos. Es más como un libro de dibujos que agarrando esas grandes verdades que están en ese libro, que están en la Biblia, las hace de una manera sencilla y llena de imágenes para comunicar esas verdades a los hijos de Dios, a los niños de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesucristo? Que nosotros nos tenemos que hacer como niños para entrar al reino de los cielos. Y para nosotros leer el libro de Apocalipsis, tenemos que leerlo de esa manera, no como si fuera un libro de teología sistemática, con todos detalles, estructura y definido, sino más como un libro de cuentos que nos habla grandes verdades de Dios para que las podamos ver y captar. Nos comunica el libro de Apocalipsis en esencia que Cristo ha triunfado y que ahora mismo está reinando en gloria, como vimos en el capítulo 5, que la iglesia desde entonces ha estado dando la batalla en este mundo, siendo perseguida, como vimos la semana pasada, en el quinto sello, en medio de un mundo donde el juicio de Dios está viniendo, sellos primero al cuarto, y en ocasiones la iglesia está dormida por estar muy cómoda y muy asimilada en el mundo, como vimos en algunas de las iglesias, de las 7 iglesias en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y a pesar de toda la oposición que la iglesia tiene que saber, como si fuera con imágenes sencillas pero fuertes, que Cristo es soberano sobre todo y que al final Él va a volver victorioso y traer juicio sobre el mundo, como vimos la semana pasada, con el 6º sello que abrió y trajo el fin del mundo.
Y eso trae el fin del mundo, pero la victoria final y eterna para el pueblo de Dios. De eso se trata el libro de Apocalipsis, pero nos lo dice a través de muchas imágenes. Hemos visto que este mensaje, que esta grande verdad se nos comunica a nosotros en el libro de Apocalipsis con un estilo que no es muy común. Lenguaje apocalíptico que está lleno de imágenes, de visiones, de símbolos, de metáforas, de figuras. El fin de los tiempos es algo tan denso, es algo tan rico, tan inimaginable para nosotros, tan dramático, tan no experimentado, que Dios nos habla en categorías de, otra vez, dibujos, figuras, símiles, metáforas, representaciones para hablarnos esas grandes verdades. Para que podamos ver de manera elemental, sencilla, clara, verdades gloriosas y grandiosas que si nos fueran dicho de esta manera, de manera muy literal, no podríamos ni comprender, no podríamos ni creer. Y por eso hemos estado dejando que los textos claros del Nuevo Testamento y literales del Nuevo Testamento de Jesús, de Pablo, de Pedro, guíen nuestra interpretación de estas imágenes que tenemos en este libro lleno de figuras, lleno de símbolos. Hemos buscado cómo el mensaje le aplica a la iglesia desde el tiempo de Juan, porque no fue dada, no nos habla solamente de algo que va a ocurrir en el fin de los tiempos. Fue un mensaje que se le fue dado a las 7 iglesias, a la iglesia de Cristo desde que Él ascendió hasta que Él vuelva. Es un mensaje que aplica a esa iglesia, que tiene que ver algo para esa iglesia. No es solo algo en el futuro. Y algo que como vamos a comenzar a ver hoy, y lo vamos a ver de ahora en adelante mucho más en el libro, esto no es un libro cronológico. Es un libro acronológico. No es una serie de eventos que van uno detrás del otro, como si fuera un calendario o como si fuera un programa, sino que es una serie de verdades comunicadas repetitivamente. ¿Usted recuerda cuando Jesucristo hablaba de las parábolas? Y daba una parábola, y daba otra parábola, y daba otra parábola. Y una hablaba del reino de los cielos, y otra hablaba del fin de los tiempos, y hablaba de diferentes áreas, de diferentes cosas de la vida cristiana. Así es el libro de Apocalipsis. No nos da las cosas de manera cronológica, nos está hablando de diferentes verdades, usando diferentes visiones e imágenes que comunican las mismas verdades del fin de los tiempos para afirmarnos y asegurarnos, para calmarnos y sosegarnos a la iglesia del Señor a través de todos los tiempos. Y eso lo empezamos a ver de manera clara. Empezamos a ver esa acronología que no es una cosa detrás de la otra en el versículo 7. En el capítulo 7, perdón, en el capítulo 7, versículo 1 dice, después de esto vi. Y lo vuelve a repetir en el versículo 9, después de esto miré y vi. Nuestra mente rápido piensa en una línea de tiempo, rápido pensamos en un calendario, en un programa, después. Pues después de lo que pasó, pues lo que viene después. Pero no se refiere a algo que va a ser siguiente a lo que vimos en el capítulo 6, el sexto sello. Si dejamos que Apocalipsis sea su género, sea visiones y sea símbolos, y dejamos llevarnos por el orden de eventos que tenemos en pasajes literales en el Nuevo Testamento, y buscamos ver cómo esto ha tenido aplicación para toda la iglesia, comenzamos a ver que no es el evento siguiente, sino que es simplemente la siguiente visión que Dios le reveló a Juan. La siguiente parábola que Jesucristo compartió con los discípulos. No de manera cronológica, sino para comunicar verdades. Y eso yo sé que es bien difícil para muchos de nosotros porque nos criamos o nos enseñaron, ¿verdad? Que Apocalipsis es una línea, es una cronología de tiempo, que las cosas pasan una detrás de la otra, pero una de las razones obvias que eso no puede ser así es porque cuando cerramos el capítulo 6 fue el fin de los tiempos.
El cielo desapareció, desaparecieron los montes, desaparecieron las islas. ¿Qué más hay después de eso? ¿Cómo puede haber humanidad después de eso aquí en la tierra? No nos está hablando de una cronología, nos está repitiendo verdades del fin de los tiempos vez tras vez. ¿Cuál es la siguiente verdad que el Señor quiere revelar después del capítulo 6? ¿Cuál es la siguiente verdad que el Señor nos quiere revelar en el capítulo 7? Vamos al capítulo 6, miren el último verso, el versículo 16 y 17 del capítulo 6, nos dice: decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ese es el fin del mundo. Y ellos, la gente que quedó en la tierra para ese tiempo, se pregunta, dicen, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá sostenerse ese día, después de ese día? El capítulo 7 es la respuesta a quién podrá sostenerse. Los únicos que pueden sostenerse en ese día es el pueblo de Dios y solo el pueblo de Dios. Solo el pueblo de Dios saldrá victorioso y de pie y con la cabeza en alto después del fin de los tiempos. El capítulo 7 vamos a ver que primero la iglesia va a militar y va a luchar y va a pelear a través de la temporada del fin de los tiempos. Y eso lo vamos a ver en los versículos 1 al 8. Y al final, cuando todo haya terminado, estará triunfante en su presencia para siempre. Y eso lo vamos a ver en los versículos 9 al 17. Me voy a quitar la chaqueta. Está caliente. Sorry. ¿Soy yo o es el libro? ¿Cuál es? Uno de los dos. ¿O yo o el libro? El tema. Pues primero vamos a ver que la iglesia va a luchar y va a sobrevivir a través del fin de los tiempos en los versículos 1 al 8. A través de la temporada del fin de los tiempos, la iglesia va a militar, la iglesia va a luchar, pero va a hacerlo de manera triunfante. Y quizás alguno de ustedes se está preguntando, ¿por qué el pastor está diciendo que en los versículos 1 al 8 trata de la iglesia militante si los versos hablan del pueblo de Israel? De las tribus de Israel. Lo leímos y hablaba de las tribus de Israel. Y esta es una pregunta muy válida. Es importante porque muchos interpretan estos versos y lo aplican a Israel étnico. Dice que este es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. No está hablando de la iglesia salva después de que Cristo vino. Está hablando de el pueblo de Dios. Y claro que tienen muchas razones para hacerlo. Los versículos 4 al 8 cuentan las tribus por nombre. Cuentan las tribus por nombre. Pero otra vez, sabiendo que Apocalipsis no es un libro literal, sino de figuras que nos comunican verdades de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿qué Dios nos está comunicando en esta parte del libro de los cuentos con estas figuras? ¿Qué nos quiere decir? Lo que Dios nos está comunicando con esta imagen de los 144,000 sellados es que la iglesia, el pueblo de Dios, va a sobrevivir el fin de los tiempos. Va a pelear a través de mucha lucha, mucho enfrentamiento y va al final triunfar porque Dios con su poder va a preservarla y va a guardarla. Ahora, ¿qué razones tenemos para decir que aquí no nos habla de Israel y nos está hablando de la iglesia? Primero, les voy a dar 3 razones. Tengo como 10, pero no nos da el tiempo. Voy a dar 3. El Nuevo Testamento nos dice que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. El Nuevo Testamento nos dice que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. En el fin de los tiempos, Dios ha demostrado que la iglesia es el pueblo de Dios. Y en este punto tengo como 10 versos que les quiero compartir, pero los voy a compartir uno nada más. Si se quedan con preguntas, me pueden hacer posteriormente y podemos verlo más en detalle. Gálatas 3, capítulo 28 al 29 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Piensen en Efesios 2 que nos habla de eso, que ya no son 2 pueblos, sino un solo pueblo.
porque Cristo rompió la barrera intermedia. Continúa diciendo el versículo 29 de Gálatas 3, y si ustedes, hablándole a gentiles, hablándole a la iglesia de Galacia, que no eran israelitas, y si ustedes son de Cristo, nos incluye a nosotros, ¿cómo nosotros somos de Cristo? ¿A través de qué? De la fe. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La Biblia muestra claramente que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Los hijos de Dios somos aquellos que tenemos la fe puesta en Él, en Cristo Jesús. Y si usted tiene la fe en el Señor, ¿sabe qué? Usted es descendiente de Abraham, usted es un judío, espiritualmente hablando. Segundo, el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como el Israel de Dios. Yo sé que eso es fuerte, porque mucho se nos enseña que Dios tiene un plan para Israel y tiene otro plan para la iglesia, pero la Biblia nos enseña, especialmente en el Nuevo Testamento, que ya no hay diferencia, que la iglesia es el Israel de Dios. Usando el lenguaje que era aplicado a Israel, el Nuevo Testamento aplica el lenguaje que era Israel, se lo aplica a la iglesia. Por ejemplo, Santiago 1:1. Santiago le está escribiendo a la iglesia y mira lo que le dice. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Santiago no le está escribiendo a Israel, le está escribiendo a la iglesia y llama a la iglesia las 12 tribus en la dispersión. Especialmente nosotros somos las 12 tribus. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Algunos de ustedes se la saben hasta de memoria, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada una de esas palabras son palabras del Pentateuco usadas como promesas para Israel. Cuando llega Cristo y resucita, los apóstoles empiezan a decir, ¿saben qué? Todas esas promesas que eran de Israel son para la iglesia, son para el pueblo de Dios. ¿Lo van viendo? En el mismo Apocalipsis, en los mensajes a las 7 iglesias, Jesús hizo eso mismo repetidas veces. Palabras y maneras de referirse a adjetivos que eran de Israel, nombres que eran de Israel, se les aplicaron a las 7 iglesias. Cristo lo aplicó a su iglesia. Tercero, en Apocalipsis las únicas referencias directas que hay del Israel étnico son negativas. Por ejemplo, recuerdan el mensaje a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, en el versículo 9, le dijo, yo conozco tu tribulación, hablándole a la iglesia, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Se está refiriendo a los judíos étnicos que todavía no se habían convertido al Señor, que todavía sostenían su religión, tal como está en el Antiguo Testamento. Ellos perseguían a la iglesia. Y dice el Señor que ellos no son judíos, se dicen ser judíos, pero no son judíos. Ellos ya no son el pueblo de Dios. El Israel étnico ya no es el pueblo de Dios, según el testimonio del Nuevo Testamento. Lo fueron en el Antiguo Testamento, temporalmente, de manera figurativa. Ellos apuntaban al verdadero pueblo de Dios que iba a ser como Dios le prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, gente hija de Dios por medio de la fe. Por medio de la fe. Mira cómo lo dice Romanos 2, versículos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Eso es lo que dijo Apocalipsis 2:9. Se dicen ser judíos, pero no lo son. No lo es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. ¿Cuándo pasa eso? Cuando ponemos nuestra fe en el Señor y nacemos de nuevo.
no por la letra, la alabanza de lo cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos judíos según el Nuevo Testamento? Están sentados en esta capilla. Y uno de ellos les está hablando a ustedes. Tengo como 10 evidencias más, mis hermanos, pero no nos da el tiempo. Por eso sabemos que estos 144,000 que están aquí usando imágenes y dibujos y usando toda la riqueza de toda la historia del Antiguo Testamento, Dios le está revelando a Juan una visión no de los judíos étnicos, sino de la iglesia del Señor. Ahora, habiendo visto ese detalle técnico, yo sé que es un poquito técnico, casi como para estudio bíblico y no para predicación, pero es importante que lo vieran, porque yo no puedo decirles qué tiene que ver eso con nosotros si ustedes no creen primero que tiene que ver con nosotros. Vamos a ver qué dicen estos versos acerca de la iglesia. Vamos a ver qué tienen que ver ellos con nosotros. Mayela dice que se fue la señal de internet. Sorry. Ok, en el versículo 1 vemos que estos versos nos hablan del periodo del fin de los tiempos, desde que Cristo murió, resucitó y ascendió hasta, ¿verdad? Desde ese momento, usted lo ven del otro lado, desde ese momento hasta que Cristo vuelva. Nos está hablando de todo ese periodo, desde su ascensión, libro de los Hechos, piensen, hasta todavía no hemos llegado ahí, hasta cuando Él vuelva. La semana pasada vimos en el 6º sello el día final, la llegada de Cristo en juicio sobre todo el mundo, algo que todavía está en el futuro, algo que todavía no ha llegado. Pero, y por eso vemos, les decía, el libro de Apocalipsis no es cronológico, es acronológico. Aquí en esta nueva visión el reloj se vuelve para atrás para hablarnos de cómo la iglesia va a sobrevivir el embate de los fin de los tiempos. ¿Vieron que no es cronológico? Nos habló en final del capítulo 6, algo que está en el futuro todavía, pero ahora se vuelve para atrás y nos habla de cómo vamos a sobrevivir en ese periodo. Y sabemos por profecías de Zacarías capítulo 6, que los 4 vientos aquí referidos en estos primeros versos son usados para referirse a los 4 jinetes, que ya los vimos, los primeros 4 sellos. Son imágenes apocalípticas para hablar del tiempo difícil y de juicio en el mundo en el periodo final. Estos 4 vientos que estamos hablando aquí nos está hablando paralelamente de lo que ya vimos en el capítulo 6 de los primeros 4 sellos. Eso es lo que nos está hablando, no simplemente está usando una parábola diferente, está hablando una imagen diferente, una figura diferente, para mover nuestra imaginación, para cautivarnos y comunicarnos esa verdad. Así que no se me confundan, no se me perplejen, recuerden, no es un libro cronológico, sino nos está comunicando repetitivamente verdades que necesitamos escuchar, que nos sostengan y nos fortalezcan en medio de un tiempo difícil. ¿Y cuál es la verdad que nos quiere comunicar? Que aún en medio de la dificultad, de esos 4 vientos, de esos 4 jinetes, aún en la dificultad del fin de los tiempos, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Que en los tiempos finales vendrán días difíciles. A pesar de esa dificultad, la iglesia no tiene que temer, porque la iglesia va a perseverar. El Señor la va a sostener. ¿Cómo? Esa respuesta la tenemos en los versículos 2 y 3, porque Dios nos sella de manera que el mal no va a destruir nuestra fe. Recuerden el libro de Éxodo. Israel todavía está en Egipto, el Israel étnico estamos hablando, está en Egipto. Y Dios está mandando las plagas sobre Egipto. Y va a mandar la 10ª plaga, la última plaga, la de los primogénitos. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo? Que mataran un cordero y con esa sangre pintaran el dintel, el marco de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara esa noche, no entrara a esa casa y no haya pérdida. Eso es lo que, esa misma imagen es lo que está evocando aquí. Dios en todo el periodo del fin de los tiempos, mientras los jinetes van corriendo su curso y esos 4 vientos están destruyendo
árboles, mar y tierra, como vemos en esos versículos, la iglesia está sellada, está protegida y va a perseverar, que no debe temer. Eso es acerca de usted y de mí. No tenemos que temer, porque Él nos sostiene, Él nos protege. Ahora, aclaración, no significa que no vamos a sufrir mal físico. Que vimos en el sexto sello, mártires la semana pasada, que vimos en algunas de las iglesias, Esmirna, perseguida, Pérgamo, perseguida. La iglesia va a sufrir físicamente. El mundo, esos jinetes, esos vientos van a azotar a la iglesia, pero nunca, nunca va a perder su fe. Hechos 14:22, es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Pero en medio de todas esas tribulaciones, el Señor nos protege. Porque Dios nos ha sellado primero que nada con su Espíritu Santo. Amén. Efesios 1, versículos 13 y 14, tenemos el sello del Espíritu Santo. Nos ha sellado con su sangre y nos sostiene con su poder todos los días para que a pesar de los problemas, las dificultades y las situaciones, nuestra fe no caiga. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Eso es lo que está diciendo estos primeros versículos. Dios nos protege y nos preserva para la salvación que está preparada cuando Cristo vuelva. No importa cuánto corran esos jinetes, no importa cuánto soplen esos vientos y cuánto destruyan, estamos seguros, estamos preservados. Y por eso no tememos lo que el mundo, lo que nos pueda acontecer en el mundo o lo que nos pueda hacer el mundo. Podemos perderlo todo, como le pasó a Job, pero nuestra fe está asegurada. Porque ¿qué le dijo Dios a Satanás cuando pidió permiso para atacar a Job? Dijo, puedes tocar todo menos su vida. Y de esa misma manera, esos jinetes están corriendo, esos vientos están soplando y pueden tocar todo en nuestra vida menos nuestra fe. Y nuestra fe nunca cae. El Señor nos sostiene, nos preserva. Y al final, como Job, vamos a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermano, la dificultad y la tribulación nos duelen, nos dejan maltratados, nos dejan maltrechos, sí, pero no pueden quebrar nuestra fe. Si tú eres del Señor, no volvemos atrás. No porque nosotros seamos los más, es porque Él nos sostiene, porque Él nos ha sellado, porque Él nos preserva. ¿Qué hacen las situaciones? Nos pueden quebrantar, pero Dios las usa para fortalecer nuestra fe y purificar nuestra fe, para probarla verdadera como el oro. Y nos acercan a Dios y nos hacen anhelar a nuestro Dios más. Igual que Cristo, cuando estuvo en la cruz. ¿Cómo Cristo recibió la victoria? Él recibió la victoria por medio de la muerte. Y nosotros, en medio del dolor y la dificultad, recibimos la victoria también. Pero estos versos nos comunican una verdad más, que tú y yo somos el ejército de Dios. Esta manera peculiar de contar a las tribus fue bien peculiar, ¿verdad? Cuando lo estaba leyendo, 12,000, 12,000, 12,000. Bien peculiar de contar a las tribus, 12,000 de cada una y sumando 144,000. Otra vez, símbolos y figuras. El libro de Apocalipsis los usa para comunicar verdades 12 por 12 por 1,000, apuntando a un número completo y pleno, que ese es el pueblo de Dios total. No es un número literal. Está apuntando a que es la plenitud,
y el pueblo de Dios completo. Es una figura que evoca a los censos del Antiguo Testamento. Si usted quiere, lea Números capítulo 1 y lo va a ver. Los censos en el Antiguo Testamento eran para medir fuerza, para contar el número de hombres que habían listos para la guerra. En una ocasión, David quiso hacer un censo y eso le contó por pecado porque no confió en Dios, sino quiso confiar ¿en qué? En los números, en ese censo. Y eso es lo que esta visión intenta hacer, comunicarnos que somos el ejército de Dios y que la victoria es nuestra y que la victoria está asegurada. Sí, estamos en guerra y estamos en conflicto todos los días, recibiendo golpes, dolor, sufrimiento, pero estamos armados hasta los dientes con la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, amén. Y estamos sellados y el diablo y su ejército y el mundo y toda su furia no nos pueden quitar nuestra fe, porque estamos sellados y estamos seguros en el Señor. Podrán abatir, pero no nos podrán hacer daño. Podrán matar hasta nuestro cuerpo, pero no podrán destruir nuestra fe. ¿Qué dijo Jesús? Se dijo, no teman a los que puedan simplemente matar el cuerpo, refiriéndose al mundo, a los hombres, sino más bien temed a aquel que puede arrojar cuerpo y alma al infierno. ¿A quién tememos? A nuestro Dios. Porque el Cordero ha vencido, nosotros somos su ejército y vencemos con Él. Nuestra victoria está asegurada, somos su ejército. Y podemos decir como Pablo, esta leve tribulación simplemente produce en mí un más eterno peso de gloria. O sea, mientras más me das, más deseo el cielo. Mientras más me das, más me santifico. Mientras más me das, más me preparas a mí para la gloria que viene. Amén. Amén. ¿Cuál es ese peso de gloria? ¿Cuál es esa gloria venidera? Se refiere a la gloria final que nos espera. Cuando Cristo vuelva y estemos finalmente con Él para siempre. Y de eso se trata los versículos 9 al 17, la próxima sección. No se preocupen, no vamos a estar tan largo en esa sección como estuvimos en la anterior. Ya estamos terminando, como dice el piloto, ¿verdad? Vamos a empezar a descender al aeropuerto. Nos quedan como algunos minutos. No voy a decir cuánto, porque después me dicen, el pastor dijo. Y simplemente les voy a decir que el avión está aterrizando. Versículo 9 nos dice, después de esto miré y vi. O sea, otra visión que nos va a comunicar otra verdad. No es cronología, no lo vean como que, eso ocurrió inmediatamente después de. No, otra visión, otra verdad que nos quiere comunicar el Señor. Cuando la estudiamos y consideramos, nos damos cuenta que nos está hablando de lo que pasa luego del sexto sello. Lo que vimos el final del capítulo 6. Luego de que Cristo haya vuelto y haya juzgado al mundo, sexto sello, y haya hecho cielos nuevos y tierra nueva y estemos con Él para siempre. Más adelante tendremos detalles de eso. No se nos ha dado esas visiones todavía. ¿Qué va a pasar? Versículo 9. Seremos esa gran multitud que Dios le prometió a Abraham, incontable como la arena del mar. De toda lengua, nación y tribu, tal como Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 10, alabaremos a gran voz. Y eso es lo que hacemos aquí todos los domingos, ¿verdad? Cuando nos juntamos el día del Señor y lo que hacemos a solas por nuestra parte cuando estamos regados durante la semana. Pero pronto lo vamos a hacer con toda la iglesia del Señor, con todo el pueblo de Dios, a través de todas las generaciones y de toda la tierra. Y dice que vamos a tener en nuestras manos hojas de palmas. ¿Alguno aquí que vino del catolicismo? ¿Ah? Soy el primero en reconocerlo. ¿Verdad? Usted recuerda el domingo de Ramos y uno siempre iba a la iglesia con la palmita, pobres palmas.
como sufrían las palmas, como sufren las palmas en Semana Santa, se quedan peladitas. Porque todos los católicos van y ¡clan, clan! Y le sacan una palma y van para allá a celebrar. Pues aquí nos da esa figura, un símbolo, que vamos a tener palmas en nuestras manos. Estas palmas recuerdan la fiesta de los tabernáculos. En Levítico nos habla de esa fiesta. Y era una fiesta que Dios le dio a Israel para que ellos recuerden su tiempo en el desierto, sus 40 años en el desierto. Y recordaran, estando en la tierra prometida, cómo Dios los guardó cuando iban de camino a la tierra prometida. Y esa fiesta en estos versos tiene su cumplimiento final, apuntando a la celebración, porque en el periodo de tribulación, mientras íbamos camino a la tierra prometida, recuerden, ellos en el tiempo, ya ellos han llegado, ya es el fin de los tiempos, pero están celebrando de cuando ellos iban camino allá donde estamos nosotros ahora. Todavía nosotros no hemos llegado, hermano, estamos todavía en el desierto. Camino allá, cuando los 4 vientos estaban soplando sobre la tierra, cuando los sellos se estaban desatando, Él los guardó y los sostuvo y los trajo a salvo a la tierra prometida. Esas palmas celebran lo que se ve en los versículos 1 al 8, cómo el Señor nos selló, cómo el Señor nos protegió cuando éramos su ejército, aún en medio de gran tribulación. ¿Y por qué tendremos este honor y este derecho de estar en su presencia? Versículos 14 y 15 nos dicen, y eso lo vamos a leer. Él dice, Señor mío, usted lo sabe, y Él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y escuchen, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nos da en versículos 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿Por qué? Porque lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Hermanos, porque éramos unos pecadores, rebeldes, infelices, dignos del infierno, que teníamos vestiduras negras de pecado. Pero el Cordero vencedor murió en nuestro lugar. Canceló nuestra deuda. Quitó nuestra condenación porque la llevó Él y nos dio vida juntamente con Él. Nada que ver con nosotros. Usted y yo vamos a estar ese día allí por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario una vez y por todas. Su sacrificio fue único, fue suficiente, fue glorioso. Y por eso vamos a estar allí, cantándole y alabándole. Toda la gloria de Él por su obra. Y por eso el cielo exclama en el versículo 12 y dice, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias. No es gracias a mí. Oye, sobreviviste la gran tribulación, muchacho. Tú sí eres una gran cosa. Nada de eso. La acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nada que ver con nosotros. Y finalmente, en el versículo 16 y 17 nos da 2 versos. Nos da en 2 versos lo que los últimos 2 capítulos del libro, 21 y 22, nos expanden en capítulos completos. Estaremos con Él para siempre. Ya no habrá más maldición, cielo nuevo, tierra nueva. Ya no estará la maldición que tiene esta tierra. Ya no habrá más maldición, ya no habrá más hambre, más sed, más calor, más daño. Lo que habrá será, hermanos, eterna bendición. Y Cristo nos va a pastorear. Él nos pastorea, Él es nuestro buen pastor ahora, amén. Pero nos va a pastorear físicamente. Vamos a estar con Él por la eternidad. Tendremos aguas de vida refrescantes que nos sacien, como leía Cristina, sí. En el Salmo 36, que nos sacie de su río. Y todo ese dolor y sufrimiento y embate del periodo final, otra vez. Piensen en los sellos, piensen en los vientos, que nos causó dolor y nos causó lágrimas. Piensen en los mártires.
Los que decían, ¿hasta cuándo? Todo ese dolor, Él mismo secará esas lágrimas y nos consolará para siempre. Pero hasta que ese día llegue, todavía estamos en los versículos anteriores, seguimos siendo el ejército de Dios. Los 144,000. Sufriendo, pero perseverando. Amén. Sellados y protegidos por su poder. Así que, iglesia, ejército de Dios, a ser fiel y a poner los ojos en Cristo. A quitar los ojos de este mundo que es pasajero y poner los ojos en Cristo. Y a perseverar no importa qué, porque la victoria ya es nuestra. Ya está asegurada. Y si de aquí a allá usted siente claudicar o se desanima, dele el libro de cuentos a su Padre Celestial, para que se lo lea y lo consuele. El miércoles veíamos que toda la palabra es inspirada por Dios. Y vimos que el significado de eso significa que es la respiración misma de Dios. Agarre el libro Apocalipsis y léalo, y mientras lo lea, esas van a ser las palabras mismas de su Dios. Deje que su Padre Celestial lo tome en sus brazos y lo consuele y lo fortalezca si está pasando dolor y sufrimiento, o si se ha estado portando mal por tener los ojos muy puestos en este mundo y se ha estado durmiendo. Y deje que las palabras del Señor lo animen, lo reprendan y que su fe sea reafirmada.